Imagino que ven la página de Classroom, ¿verdad? Sí, Perfecto. Estábamos haciendo un comentario partiendo de la clase uno que no alcanzamos a conversarla, ¿verdad? Simplemente les di las tareas. Decía yo que había un mapa mental con Google, un video que estaba acompañado de algunas preguntas que seguramente tuvieron dificultades los que lo hicieron más tarde porque ocupó el número de... se topó con el número de usuarios. Entonces eso hoy día en la tarde lo voy a ver para crear una nueva... duplicar ese video y poder tener más usuarios en un segundo, que les tendría que subir el link de nuevo en esa clase, los que si no alcanzaron a responder. Y luego les pedía que ustedes comentaran, respondieran un formulario en torno a un video que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? ¿Verdad? Partamos por ese, breves comentarios, me gustaría escucharlos porque ese era un cuestionario de preguntas cerradas, pero algunos comentarios en torno a qué les parece el contenido de ese video. ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? la verdad es Lucas. que ese Sí. video me sorprendió porque con tan solo tener un celular ya saben todo lo que hago, dónde voy, todo eso, y no tenía conocimiento de ello. No lo habías visto. Hay, Cristóbal, un documental que salió hace el año pasado, salió en torno a Google y a Facebook y cómo a través de estas redes nosotros entregamos muchísima información que lamentablemente después se usa con finalidades que nosotros no tenemos idea. Por ejemplo, ¿saben ustedes que hubo todo un problema de demandas legales por la elección de Trump? ¿Escucharon ese tema? ¿Qué saben al respecto? Porque eso salió en todos los noticieros en algún minuto. Y fue un juicio que se estableció contra Facebook. ¿Alguno de ustedes escuchó eso? ¿Supo de qué se trató? Personalmente, profe, yo no escuché nada de eso. No Pero escuchaste sería No, nada de profe. eso. bastante interesante ese tema como para llegar hasta una demanda. O sea, fue un caso en Estados Unidos hace poco tiempo y es porque Facebook vendió información a los que estaban detrás de la campaña de Donald Trump, información de los usuarios, de millones de usuarios en Estados Unidos, y eso le permitió a Facebook, o sea, le permitió a Donald Trump orientar su campaña de una manera que rayaba bastante con la ética, en el sentido de que en las cuentas, a través de publicidad de Facebook, ¿cierto? Llegaba a usuarios muy puntuales, muy específicos, con propaganda relacionada con sus afinidades, sus creencias, ¿cómo se llama? Compromisos ideológicos, por ejemplo. Si ustedes en Facebook sacan fotos permanentes con su gato, ¿verdad? Y hacen comentarios relacionados, pertenecen a alguna agrupación animalista, ¿cierto? Toda esa información llegaba a Trump y él aparecía mostrando después en las publicidades que les aparecía él como defensor de los animales. Entonces, de esa manera, digamos, lograba focalizar las campañas, que es lo que hacen las redes finalmente. Ese es el negocio de Facebook y de redes de esa índole, ¿verdad? Entonces focalizan a un público y llegan. Ahora, el problema estuvo en que eso fue a escalas muy grandes y Bolsonaro también hizo lo mismo en Brasil. En Brasil ocurrió algo parecido, pero no fue con demandas ni eso, pero focalizaron sus campañas políticas y eso permitió que digamos, alcanzaran resultados y aventajaran sobre sus contrincantes. Ese fue un caso, como les digo, muy bullado en Estados Unidos y Facebook fue sancionado. Fue una sanción
si no me equivoco, en multa, pero no fue tampoco nada tan espectacular, sino que fue, ¿cómo se llama? Un pequeño castigo que recibió, no fue nada demasiado importante. Pero de todos modos marca el precedente de que ese tipo de cosas requieren una regulación distinta, ¿ya? Ese fue una controversia, pero la verdad es que nosotros permanentemente estamos entregando muchísima información todo el tiempo. Con el solo hecho de tener un teléfono celular en el bolsillo, estamos, lo que decía el video, indicando hacia dónde vamos, dónde estamos en un momento, dónde comemos, dónde dormimos, ¿cierto? Toda esa información está. Y aparte de eso también, por ejemplo, en las redes, en Facebook muchas veces la gente se olvida, o en redes de esa naturaleza, en Instagram, la gente se olvida que lo que está colocando es información pública que llega a mucha gente. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pero las estafas telefónicas muchas veces utilizan parte de esa información para poder ganarse la confianza de la gente. Entonces a ustedes los llaman y les hablan acerca de una persona que ustedes mencionaron en las redes, y eso inmediatamente le da credibilidad a la llamada, y sobre eso los hacen hacer depósitos y cosas de esa naturaleza, porque ustedes cuentan con que esa información es verídica, porque les están hablando algo que es cierto de su vida personal. ¿De dónde sale esa información? Ustedes mismos muchas veces, o nosotros mismos, la vamos colocando, la plasmamos en las redes sociales. Entonces hay que tener bastante cautela con ese tema. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado alguna vez ese tipo de malas prácticas. Los han llamado, o alguien cercano a El ustedes. típico cuento del tío, ¿no, profe? Una vez, si el Claro. cuento del tío, no, igual me llamaron diciendo, no, que tenemos tu... ¿A quién me dijeron? ¿Y qué te dijeron, En la Martina? comisaría. Como que tenía a mi papá en la comisaría, y yo como, pero si mi papá está trabajando. Ya. No averiguaron bien entonces, pero hay casos en los que incluso, por ejemplo, yo sabía de gente que se le pierde el teléfono celular y acceden al teléfono porque no están bloqueados y te hablan desde las cuentas de WhatsApp de amigos tuyos, y son ellos los que te piden, y te piden a nombre de otras personas. Entonces ahí es muy difícil porque tú confías y no sabes que a la persona cercana se le perdió el teléfono, se lo robaron. Entonces tienen que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas. Yo sé de casos bien concretos. Bueno, ese es una de las consecuencias que tiene. Nosotros entregamos muchísima información todo el tiempo. En relación al tema del mapa, vamos a ver cuántos de ustedes... Bueno, hay 20 evaluadas, faltan 2 y hay 4 tareas que se han presentado. Esta es la lista de los mapas, varios de ellos están calificados, ¿cierto? Falta 4 todavía que seguramente enviaron después, y después de clases veré ese tema. Eso fue en la primera clase, que no habíamos alcanzado a conversar nada. En la clase que no pudimos reunirnos por volada mía, en el fondo, en la semana pasada, yo les dejé un par de contenidos relacionados con esta diferenciación entre nativos e inmigrantes digitales. Este es un concepto que acuña uno de los relatores del video, o sea, el relator principal del video, que también aparece en este de Ken Robinson. Este de acá, que es, digamos, hablan en qué consiste este concepto de los nativos y los inmigrantes digitales. Y el segundo video que les dejé, más bien da una mirada, tal vez un contrapunto al tema de los nativos y los inmigrantes digitales. Mark Prensky se llama, ¿cierto? Este señor. Y él es quien hace esta diferenciación y se convierte en una categoría, digamos, que recorre todo el planeta. O sea, actualmente se hace esta diferenciación. Ahora,
¿Ustedes piensan que las generaciones más jóvenes tienen una relación con los dispositivos tecnológicos distinto que que la gente de más edad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo describirían ustedes esa relación? Profe, ¿Sí? ¿Cecilia? me acordé de un meme que vi en Instagram ¿Ya? que mostraba a un bebé, ¿Mm? así, a un bebé con sus patitas y sus manos agarrando un celular. Ya, ya. Ah, perfecto. O sea, Era un que bebé nacen con y el con toda su teléfono. extremidad, sí, con toda su extremidad estaba agarrando el teléfono. Y los comentarios era como, yo a esa edad comía tierra, así. Pero en el fondo, por tiempo, ustedes alcanzan a estar en la categoría de nativos digitales. Ustedes nacieron en la época en que ya estaba toda esta tecnología bastante desplegada. ¿Ustedes sienten esa diferencia? O sea, ¿cuál es la relación que tienen con el tema de los aparatos digitales y que tiene que ver básicamente con tecnologías de información y comunicaciones, ¿verdad? ¿Sienten que hay una especie de adicción o dependencia a veces? ¿Cómo lo ven? La verdad que sí, porque ¿Cómo? hay veces que, o sea, a veces, pasa mucho que ahora, y más especialmente en la pandemia, sin dispositivos ya no somos nada, porque inclusive tenemos que estar en clases online, tenemos que estar pendientes del teléfono por diversas cosas, las redes sociales están ya como en su boom. Y si pensamos así como, bueno, de jóvenes, no sé, pero yo por lo menos me siento más viejita en este aspecto porque hay niños que saben manejar mejor la tecnología que uno. Es No verdad, o sé, sea, como como cada que vez es más rápido esta curva de aprendizaje, ¿cierto? Y además está más integrado en totalmente. distintas cosas de la vida. O sea, ahora ustedes, sobre todo lo que mencionas tú, Martina, con la pandemia, querías comer algo y ya no, como no podías salir, tenías que encargarlo a través de internet, de alguna empresa que te hiciera el servicio de delivery. Entonces, ya la dependencia que tenemos incluso tiene que ver con necesidades vitales. No solo contactarnos con la gente, sino incluso hasta comer. Hola, Maris. Bueno, la idea esta de los nativos digitales es que plantea que al existir una generación que desde el nacimiento cuenta con una determinada tecnología, se va a relacionar con ella y va a aprender, va a crecer, va a hacer todas sus cosas con ella. Entonces marca una diferencia entre aquellos que tienen que aprender esa tecnología cuando ya son personas adultas. Es la diferenciación entre nativos y los inmigrantes digitales. Por eso la gente que tiene más años se supone, según esta visión, tienen una dificultad mayor en aprenderla porque saben ustedes que los 5 primeros años de vida, incluso los 2 primeros, el año 1 y 2 de vida, es cuando se realiza los aprendizajes más importantes que van a acompañar toda la existencia de una persona. En los 2 primeros años se hace la mayor cantidad de conexiones neuronales, se aprende el lenguaje, se aprende el tema del movimiento, del desplazarse. Entonces, estos 2 años son claves para el aprendizaje posterior de las personas en la sociedad. Y esto implica que al nacer con una determinada tecnología desde esa edad, algo puede pasar en las personas que la asimilan de manera distinta a las generaciones. Esa es básicamente la premisa que tiene este tema de los nativos y los inmigrantes digitales. Ahora, también hay un elemento que hoy día yo les compartí un video, o sea, el video que está... perdón, estaba la semana pasada, pero hoy día lo vamos a comentar, que tiene relación con que esta familiaridad con la tecnología no es cierto, es un mito que se tiene un vínculo directo con la capacidad productiva y el tema de una mejor inserción en el mundo del trabajo. No siempre es así. Porque una cosa es
aprender a usar un dispositivo de manera fácil, comunicarse a través de las redes sociales, conversar, jugar. Y otra muy diferente son el tipo de labores mucho más estructuradas que se piden en el ámbito laboral. Entonces una persona puede ser puede tener mucha facilidad para manejar un dispositivo tecnológico, un computador, un teléfono celular, pero eso no implica, por ejemplo, que tenga que eso repercuta en que maneja aplicaciones que tienen objetivos bastante más concretos como, no sé, manejar bases de datos o manejar grandes cantidades de información con Big Data o ser capaces de tener ciertas cualidades en diseño gráfico. Todo ese tipo de habilidades y de competencias requieren un aprendizaje. El contenido que les compartí a través de un video que se los voy a mostrar habla de eso y es muy interesante porque reafirma lo que yo les estoy diciendo. Es un video documental. Déjenme ver acá. Es este de acá, se llama Ver Video y Responder. Es una charla TED de un español, Genís Roca. Las charlas TED en general se las recomiendo, tienen temas muy interesantes. Como actividad está acompañada también de un cuestionario que van a responder, o sea, necesitan ver la charla. Pero él menciona varias de las cosas que yo les estoy diciendo, o sea, las tecnologías cambian la forma en que las sociedades producen y tienen necesidades. Y pone un ejemplo de la fotografía. ¿Ya? En algún minuto lo van a ver y él desarrolla muy bien este tema. Me imagino que varios de ustedes tienen abuelos, ¿verdad? En la época de sus abuelos, el tomar una fotografía era una actividad que estaba en manos de un profesional, alguien que sabía manejar una cámara fotográfica y además de eso tenía incluso ciertos conocimientos en la forma de revelar, porque la fotografía no era digital, la fotografía era a través de rollos de película de un material que es sensible a la luz y eso después requería todo un proceso de revelado en laboratorio. Entonces el revelado era tan importante como la fotografía porque era la que daba la gama de color. Entonces era una técnica que estaba generalmente en manos de personas que se preparaban para sacar fotografías. Era mucho más caro porque implicaba, como les digo, el revelado, implicaba máquinas que proporcionalmente eran bastante costosas y si había un evento familiar, un matrimonio o algo de esa naturaleza, se contrataba a una persona que iba a sacar fotografías, después las revelaba y las entregaba a la familia, las vendía. Bueno, al aparecer las tecnologías y desarrollarse las tecnologías digitales, ¿cierto? En la fotografía, esta forma de generar contenido visual cambia radicalmente. En la actualidad, hasta los teléfonos, los smartphones, tienen cámaras fotográficas con muchísima resolución y cualquier ciudadano de a pie, el 90% tiene teléfonos de smartphone, está en condiciones de poder sacar fotografías de bastante buena resolución. Entonces ya la idea de este profesional que iba a un evento y sacaba prácticamente desaparece. Ya no es una profesión como lo fue en algún minuto, o por lo menos al existir en este momento, tiene características muy diferentes a como era hace 30 o 40 años atrás. Entonces las tecnologías van cambiando ciertos hábitos que tienen las sociedades y ciertas maneras de
de generar y de consumir objetos. Y en ese aspecto, digamos, esta generación y el mundo que estamos en la actualidad está profundamente determinado por el tema de la masificación de las tecnologías digitales. Todas las actividades de producción de información se han visto alteradas fuertemente. Educación, que es en lo que nosotros estamos, ¿verdad? Y lo que nos convoca. La educación también, a pesar de que el cambio en educación es lento, es mucho más lento tal vez que en otras áreas. Las clases, hasta antes de la pandemia, era muy raro que, por lo menos en nuestro país, una clase se planteara a través de este tipo de medios, ¿no? Ni siquiera se ocurría de que era una cosa factible. ¿Cuál era el formato de la clase? Un profesor, una profesora con un pizarrón al frente, ¿verdad? Pasando materia y tomando pruebas en el semestre. O sea, los modos, la forma como en educación la tecnología se incorporaba es mucho más lento que las capacidades que en este minuto tenemos. Y todavía yo diría que estamos en ese proceso de adaptación plenamente. A ustedes les va a tocar con mucha fuerza el relacionarse con las tecnologías para enseñar de una manera diferente a cómo se ha hecho hasta este minuto. Es muy difícil que ya volvamos atrás a cómo era antes de la pandemia. Yo creo que la pandemia está marcando un antes y un después en este sentido. Bueno, fíjense que esto que les hablo de educación está corroborado por un video que también les subí, que les voy a proyectar, que dura 2 minutos, ¿cierto? Que hace más de 10 años que José trabaja en la construcción. Reconoce que cada vez que sus jefes le entregaban un texto con diversas instrucciones, enfrentaba una situación bastante particular. En realidad no se entendía bien, porque uno está acostumbrado a lo que es terreno. Un grave problema para José, y que es mucho más común de lo que uno cree. Según un estudio de competencias básicas de la población adulta en Chile, más del 44% de las personas entre 15 y 65 años no entiende lo que lee, ya sea en textos, gráficos o área cuantitativa, es decir, en aquellas preguntas donde se debe realizar una operación matemática simple. Incluso solo 1 de cada 5 personas se ubica en niveles aceptables u óptimos. Las conclusiones indican que la foto que sacamos el año 98 es prácticamente la misma foto que tenemos hoy día el año 2013. Vale decir, las competencias básicas de la población se han mantenido bastante estables. Lo malo es que desde la primera encuesta han pasado 15 años y en ese entonces Chile ya ocupaba el último lugar entre 28 países del mundo. Los resultados preocupan de sobremanera a las autoridades, ya que si los trabajadores no logran comprender lo que leen, es casi imposible que hagan bien su trabajo. Los anuncios de seguridad, las instrucciones básicas de cualquier trabajo tienen que ver con esto y por lo tanto en la medida que avancemos en esta área vamos a poder mejorar la productividad, la seguridad, ¿no es cierto? Y los salarios esperamos de los trabajadores de todos los ámbitos. Según los expertos, a pesar de la edad, los adultos pueden mejorar estas competencias con algo muy simple: leer seguido el diario, una revista o un libro. El hábito de la lectura genera mayor comprensión cuando uno le toca lidiar con documentos, le toca lidiar con el periódico. Y eso obviamente ayuda en la comprensión, pero lo relevante es lograr políticas de Estado. Y mientras el gobierno busca fortalecer los programas de capacitación, también la empresa privada desarrolla iniciativas. Por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción visita a los trabajadores en la misma obra para impartir clases de comprensión de lectura. Incluso han cambiado la forma de entregar el material, incorporando imágenes que hagan más comprensibles las instrucciones. Una ayuda que José valora. Ahora me puedo parar a ver un plano y entiendo más de lo que se trata. Un tema que inquieta, más aún cuando el país volvió a bajar en el ranking de competitividad mundial, donde se señala a la educación como una de las tareas pendientes. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Bueno, esto deriva en el tema de educación. Este es del 2013. Les puse al lado uno que es del 2016. Hablaba acerca de un problema que venía del año 98, 15 años atrás. Es decir, llevamos décadas en este problema en Chile.
el uso de la tecnología hasta ahora por lo menos no hemos logrado orientarla para poder revertir estas tendencias que son complejas, porque la lectura, como bien decía el video, tiene que ver con todos los procesos complejos de pensamiento, y por lo tanto, si nosotros fallamos en leer, no sacamos nada con tener estos dispositivos a la mano, porque en la práctica estas operaciones más complejas de pensamiento vamos a tener problemas con ellas. Ustedes como futuros profesores es un desafío y una misión fundamental el tema de justamente desarrollar estas capacidades en sus estudiantes. Con tecnología, por supuesto, porque es lo que es el marco en que estamos actualmente. Pero no podemos concebir una educación llena, cubierta y enriquecida de tecnología si no logra, ¿cierto?, abordar y mejorar este tipo de competencias, las competencias de comprensión lectora y las competencias básicas de pensamiento matemático. Son dos cosas esenciales que, ¿por qué son tan importantes? Porque además cruzan ¿cómo se llama?, prácticamente todas las áreas del conocimiento. Esto quisiera que lo entendieran de manera complementaria al video que vimos de Ken Robinson, que justamente Ken Robinson critica el que pongamos el foco solo en lenguaje y matemática, es verdad. Lo que no significa que estas dos áreas son muy importantes, o sea, no son los únicos. Ustedes pueden desarrollar habilidades de lenguaje a través también de uso de otro tipo de inteligencias como musicales o como incluso de movimiento físico, o sea, pueden integrarlo todo. El punto está en que nuestro sistema todavía no logra dar ese salto en que además las cosas se integren y que la manera de abordar estas dos áreas que son transversales a todos las desarrollemos y las personas que salen de la escuela estén preparadas por lo menos para leer un texto. Ese es el punto. Entonces, tenemos que abordar y mejorar muchas cosas en este espectro. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo sienten la capacidad de lectura que tienen. ¿Les gusta leer? ¿Les cuesta leer? ¿Les cuesta entender? ¿Son lectores habituales? ¿Quién pudiera darme su propia experiencia? Depende de lo que se lea, porque por ejemplo, si son libros que me llaman la atención, Uh-huh. me envuelvo, pero si son como cosas que, por ejemplo, en el colegio daban el plan lector, no me llamaba la atención. ¿No te llamaba la atención? ¿Y Era qué como libros así. te llaman la atención, Martina? Así como de misterio, de Ya. romance y cosas así. Ah, perfecto. Por ejemplo, me acuerdo de un libro que era en el colegio que trataba como de un misterio de un asesinato o algo así. Y estaba súper bueno. Ese fue uno de los primeros libros que me gustó. Perfecto, o sea, tu interés va por el tema literario, más bien, ¿no es cierto? Las narraciones de ficción. Interesante, porque además ese es un área... mira, quisiera señalar lo siguiente, que es bien importante que tú señalas, Martina. Hay un elemento fundamental en el aprendizaje en general y que tiene que ver con la motivación, ¿cierto? Tú acabas de decir que... dice que si hubiera una vieja toalla me la cogería. Tú acabas de decir, Martina, que... Así nace este show que estamos presentando. Perdona, Ignacio, tienes tu micrófono... ¿Por qué le pusieron niña? Son motivos principales. Perdón. Sí. Martina, hay un elemento que tú mencionas que es súper importante y que tiene que ver con la motivación. Cuando hay motivación, el aprendizaje en lo que sea, y lo que vemos de comprensión lectora, es fundamental. Ese elemento, digamos, va acompañado de este componente emocional que aparecía en el video de Ken Robinson. La motivación es algo emocional, tiene que ver con las emociones. Y las emociones positivas, las emociones que más bien son de adherencia a cosas, son las que te van a impulsar para que el aprendizaje de lo que sea se produzca de manera eficaz y de manera más rápida. En este caso de la comprensión lectora,
¿cierto? Es fundamental encontrar, buscar y al mismo tiempo ustedes como futuros profesores, saber de qué manera sus estudiantes pueden acceder al conocimiento, pero a través de algo que les motive, que les guste. ¿Quién más pudiera comentarme, responderme esto de su relación con la lectura, que es un punto esencial? Bueno, a mi profe me pasa como lo mismo que la Martina, que de repente la lectura que daban en el colegio muchas veces no me atraía porque era obligación de leerlo sí o sí en cierta cantidad de tiempo. Aunque habían varios libros que me gustaban. Por ejemplo, Pero a la hora ¿qué de libro leer te por mí... gustaba, Sebastián? ¿Te acuerdas de alguno? Recuerdo dos libros, creo que era Rebeldes, no recuerdo el autor, que era un libro un tanto largo, El viejo y el mar, que también es De Hemingway. un libro, no recuerdo, tengo problemas con los autores. Ya, no te preocupes. Y hay uno que era más Proyecto Luz también, que me gustaron por que simplemente no sé, de repente al estarlo leyendo me atrajo. Perfecto, Sebastián. O los típicos libros que se leían más en básica, como Ernestina y su amigo, algo así era, o Martín en cuarto y sin su amigo, libros que eran un tanto como más atractivos de cierta forma, para mí. De cierta forma, claro. También está este elemento que mencionaba tu compañera Martina, que es la motivación. Bueno, digamos para la semana que viene, ¿cierto? Yo les abordamos este tema. ¿Cuál es el tema de la clase? Es el tema de los nativos digitales. Y los nativos digitales relacionados con las distintas competencias que se empiezan a plasmar en una nueva generación, aquellas que tampoco se están plasmando, como esta de la comprensión lectora. Y desde el punto de vista que nos convoca, que es la educación. Ustedes son parte de esta generación, pero al mismo tiempo como profesores les va a tocar enseñar a una generación de personas que viene familiarizada con la tecnología y que tiene falencias como esta, que es el tema de comprensión lectora, porque no es una falencia solo de la generación, es algo que arrastramos desde hace décadas. Y para poder abordar esto van a necesitar amigarse con las nuevas tecnologías. Se va entendiendo. O sea, para poder desarrollar las competencias de adaptación que requieren las personas en este medio, es claro que necesitan ser amigos y amigas de las nuevas tecnologías y lograr usarlas a favor de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, como ya estamos... no, nos queda todavía un ratito. Les voy a mostrar, ¿cierto? Este otro video no lo voy a proyectar, lo van a ver ustedes. Esta es una encuesta de la OCDE que ratifica lo que estamos diciendo. Fíjense que es como 3 años después del otro video y dice exactamente lo mismo. Y pareciera esto una historia de nunca acabar. ¿Por qué? Porque si se van mirando en el tiempo, se repite esto de que tenemos problemas de comprensión lectora muy grandes en nuestro país. Esta actividad se basaba en la construcción de una presentación a través de emails, ¿cierto? Varios de ustedes ya han enviado trabajo, yo todavía no se los he revisado, 11 han presentado, sobre la base de este artículo de los nativos digitales, ¿cierto? De los que desarrollaron la tarea. ¿Qué les pareció la aplicación, el emails? ¿Lo habían trabajado antes? Personalmente no, profe, es primera vez que trabajo con esta plataforma y es como PowerPoint, pero un poquito más difícil según mi apreciación de entender. Ya, perfecto, Porque sí, los comandos son se distintos. trabaja todo en línea, ¿verdad? Lo haces todo en línea. Y la gracia que tiene es que cuentas con plantillas bien dinámicas y sofisticadas, ¿cierto? Eso, ¿quién más aparte de Martina? Me Cecilia. gustó
¿Usted conoce, profe, eso? Sí, ahora te escuchamos. Prezi y Canva. Sí, por supuesto. De hecho, las vamos a usar en algún momento. Que encontré que era como una buena combinación. Perfecto, perfecto. Cecilia, tú cuéntame una cosa. ¿Has usado Prezi? Me imagino, la versión nueva de Prezi, porque antes había otra. No sé si la versión nueva. Es que igual. Porque la anterior no te permitía grabar No, sí video. preocupado. Eso del video es relativamente nuevo. Tú has hecho presentaciones con el video mostrando este paseo que haces por la información. ¿No? ¿Sabías que ahora se puede hacer eso? Ah, claro. Por eso te digo, hay una versión que salió hace poco tiempo que tú complementas. Y la vamos a usar en este curso. Vamos a hacer alguna actividad con Prezi. ¿Quién más usó el email de los que están presentes? Profe, Matías. cuando uno no marcaba como el cuadrito, se puede decir, colocaba el texto y después no aparecían los diapos, como que se lo eliminaba, tenía que ser como muy preciso. No como el PowerPoint que uno escribe nomás y no Sí. se elimina. Claro, porque depende también. ¿Cómo es tu conexión a internet? ¿Tienes buena conexión? A veces es más o menos, pero comparto de mi celular cuando el internet en la casa no anda bien. Ya. Porque también incide si, por ejemplo, tienes un problema de conexión, no te cargan bien las herramientas y a veces puedes escribir algo y como esto se va actualizando en un servidor que no está en tu computador, si la conexión es mala, por ejemplo, tú puedes escribir un texto y ese texto no alcanza a llegar al servidor y no te aparece. Después de vuelta te aparece como si no hubieses hecho nada. Esa es una de las desventajas que tienen estas aplicaciones que funcionan en línea. Pero depende mucho de la conexión. Si tienes una buena conexión, en general no te pasa eso. Ah, ya, profe. Eso es más o menos para que sepan, porque hay muchas de las aplicaciones que vamos a usar que se trabajan de manera online. Bueno, también estaba este texto que les dejé ahora. El que les estaba explicando, el de responder. Y había una pregunta. Déjame verla. Acá está. Donde varios de ustedes ya han respondido. Me falta todavía poder calificarlos. ¿Ya? Veamos de los que están. Voy a elegir alguna para complementar lo de la clase de hoy. A ver, Patricio está presente. Patricio Villanueva. Hola, profe. Hola, profe. Sí, estoy presente. O sea, hola, profe. Hola, Patricio. Voy a leer tu respuesta. Bueno, está publicada, así que la podían ver los demás. En nuestro país, los nativos digitales usan la computación y el internet como ejes centrales en su vida. Totalmente de acuerdo, Patricio. No pueden pasar un lapso de tiempo prolongado sin estar o sentirse conectados en las redes. Estos nativos se caracterizan por tener a su disposición información que antes era difícil de obtener a solamente un clic. Son más expertos en el manejo de tecnologías y las saben usar bien. Todo esto debido a que sienten una relación más íntima y una interacción mayor a otras generaciones, como estipulan los videos recientemente presentados. Así es, Patricio, tal como tú lo planteas. Vienes a complementar en el fondo lo que hemos estado conversando. Lo que dice Alejandro, los jóvenes del país en cierto sentido se demoran en ser auténticos nativos digitales, puesto que la mayoría de pequeños no tienen los suficientes recursos necesarios para vivir en un entorno digitalizado. Absolutamente cierto, Alejandro. Por otra parte, los que sí pueden ser nativos digitales, en teoría, deberían usar la tecnología en su propio beneficio, pero la gran parte de los jóvenes no lo hace y solo utilizan la tecnología como medio de distracción. Eso lo dice también el video de la charla TED que les subí. Asimismo, la juventud chilena se maneja bastante bien con la tecnología en el sentido de saber cómo funciona y cómo utilizar. No obstante, la misma juventud no aprovecha el internet y toda la información que entrega para algo útil como podría ser la educación autónoma.
reitero, es más o menos lo mismo que plantea el video este del español que habla. Él dice una cosa bien importante, bien interesante, que les va a aparecer en el formulario de preguntas, y que tiene relación con lo siguiente. Dice, la industria digitaliza ciertos formatos que han sido analógicos, como por ejemplo el CD de música, ¿ya? Antes que existieran los CD de música estaban los discos de vinilo, que eran de una tecnología no digital. La masifica, la convierte y dice, bueno, lo que les estamos ofreciendo es lo mismo. Pero en la práctica hay un salto gigante entre una tecnología y otra. Porque la tecnología analógica no se puede reproducir de manera de manera ilimitada como si es la digital. Y luego, cuando esto entra al mercado de consumo, los usuarios, la tecnología digital, ¿cierto? Modifican completamente el modelo de negocio que hay detrás de la venta de estos aparatos que eran analógicos. Y luego la industria se queja y dice, bueno, vamos a tener entonces que cobrar una especie de royalty por escuchar música. Porque antes lo que se vendía era el soporte físico, o sea, el valor del contenido estaba en el soporte físico, pero ya cuando el soporte físico deja el contenido deja de depender de un soporte que tú puedes vender, modificaste el modelo de negocio, que es lo que ha pasado con la industria de la música y también con el tema de ¿cómo se llama? De la literatura digital. Que el soporte antes era el libro físico y actualmente el texto se puede compartir de manera ilimitada en internet. Profe, de hecho, dígame. De hecho, el precio de la digitalización de la música hace que aumente. El derecho a escuchar la música, que es lo que se compra actualmente, ¿sí? Y la digitalización de la música hacen, por ejemplo, que una canción ya en vez de pasar un álbum de pongámosle 12 canciones de no sé, de Justin Bieber, pongámosle, que existía en el vinilo antes, costaba 12.000 pesos. Ahora el precio por canción es el de 12.000 pesos. Claro. En cambio, por eso ahora actualmente lo que se hace es pagar el derecho a una empresa más grande que tiene los contratos de la música o del archivo tal para que nos dé acceso mensualmente. Absolutamente, como es Spotify. Por ejemplo, Spotify claro. Y otro tipo de empresa. Exacto. Es lo que normalmente se hace si normalmente todo lo que se suba al internet y sea de pago, casi duplica el precio. Se va, claro, es lo que lo que mencionas tú, es lo que dice la charla que van a ver. La charla te vela con detalle porque lo que describe es justamente que cambia un modelo de negocio que en algunos sentidos incluso se hace más restrictivo para los usuarios, ¿cierto? Antiguamente, mucho antes incluso de que ustedes nacieran, ¿verdad? Se usaban los cassettes de cinta. Y los cassettes de cinta, yo recuerdo en el colegio uno se los prestaba con los compañeros y no había ningún problema en copiarlos. Nadie te molestaba, olvídate, a nadie se le habría ocurrido el hecho de decir, oye, tú estás ¿cómo se llama? Te arriesgas a que te vayan ¿cómo se llama? A sancionar, a multar o incluso hasta encarcelar, como pasaba con algunas personas que vendían CD y que se fueron hasta presos algunos. O sea, recuerdan ustedes, no sé si los alcanzaron a vivir, que cuando se quemó la cárcel de San Miguel en Santiago murió un chico que vendía CDs en la calle en ese minuto. Sí, lo recuerdo. Claro. Y de hecho sacaron uno de los documentales que hizo Chilevisión, era de él. Era de él, claro, exacto. Sí, lo recuerdo. Exacto, entonces te fijas cómo efectivamente se hace hasta más restrictivo con el tema del formato digital. Hay una persecución mucho mayor en algún sentido, hay una propiedad sobre el conocimiento distinta que es como tan difícil de poder entender a veces, ¿no?
Ese es el contexto. Dígame. A un compañero se le murió el internet, así que por eso no está ahora conectado a la clase. Ah, ya, no te preocupes, sí. Ignacio Pizarro. Ignacio De hecho, Pizarro. profesor, mis compañeros recién se están uniendo porque creo que no les llegó el link. Es el mismo link de siempre. Y se los tuve que mandar yo. Ah, ya, no hemos cambiado de link. Es el que tuvieron la primera clase y vamos a seguir teniendo este. Lo que yo tengo que arreglar es el tema de que pueda grabar las clases en la nube, porque las estoy grabando en el computador y voy a tener que después subírselas. Ya, esa es la limitación que tengo en este minuto, pero ese es un problema más bien que me recae a mí, porque voy a tener que dejar el computador subiéndoles la clase y después les comparto el link solamente. Bueno, me faltaba el texto que escribió Martina, que estaba ahí entre medio. Dice, aquí en Chile los nativos digitales vienen siendo niños que nacieron sumergidos en todo esto llamado tecnología y acceso a las redes desde temprana edad. Ellos se caracterizan por tener equipos tecnológicos de todo tipo, desde computadoras, tabletas, celulares y más, siempre y están a la par con las tecnologías, pues casi nacieron, por así decirlo, con ellas en la mano, que es la imagen que decía una compañera con este bebé con las extremidades y un teléfono. Además, saben de los últimos avances de esta, tienen mucha ventaja en el aprendizaje y uso de tecnologías, crean tendencias en las diversas plataformas sociales que existen, tienen acceso ilimitado a la información y conocimiento que se encuentra disponible en la web, tanto para aprender en el ámbito escolar o personal, pero esta ventaja también trae algo que, si los padres o tutores no tienen precauciones, sería lamentable, que es la filtración de información privada y la vulnerabilidad en este espacio, arriesgando su integridad como individuo y la del entorno por no usar precavida y sabiamente esta amplia herramienta. Eso es lo que nos dice Martina. Bueno, y ahí están las respuestas de muchos de ustedes. Me gusta este formato porque es como una especie de foro, ¿cierto? Ustedes acceden a las respuestas de sus compañeros, ¿verdad o no? ¿O solamente se las puedo leer yo? Después de publicar una respuesta, Te escucho bajito. podemos verlas. Ah, perfecto, súper, eso es la idea, justamente. Una vez que tú publicas tu comentario, lo ves. Muy bien. Bueno, ya estamos en la hora. Fíjense que les subí esta actividad nueva y está ¿cómo se llama? La charla TED, donde hay un cuestionario asociado, ¿ya? Después de la clase pienso subirles otra tarea que estoy todavía elaborando, pero eso va a ser en el transcurso del día, ¿cierto? De modo que quede más o menos equilibrado con 2 tareas en la semana, que puedan ustedes revisar un material y contestar un cuestionario, hacer algún producto, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, muchachos y muchachas. No, por mi parte, no al menos, profesor. Esa tarea que acaba de mencionar sería para la próxima semana, ¿verdad? Claro, para la próxima semana. Está la fecha justamente antes de la clase y la que les voy a dar nueva que les programo en el día también. Siempre son de una semana para otra. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Matías, Patricio, Martina. ¿Profe? Sí, Cecilia. Al final, ¿cómo lo va a hacer para el video de quién? ¿Para el video de la clase? El de la primera semana. Ah, El de la perfecto. primera El semana. video de Ken Era Robinson. una Ya. actividad. Lo que tú no alcanzaste a responder, ¿verdad? Mira, lo que tengo que hacer es crear un nuevo video y subírselo para que los que no alcanzaron a responder puedan usar ese segundo video y respondan las preguntas en el nuevo,
¿cierto? Porque el otro ya copó el número de usuarios. Profe, Dígame. yo por ejemplo me meto al Classroom y no me aparece su clase. A ver, muéstrame lo que... Tengo solo las clases Muéstrame lo que ves. de otros ramos. Ya. Ya, ahí está presentado. Perfecto, espérame. Tengo solo mundo contemporáneo, que es un ramito. Perfecto, dame un segundo. Ya, en el chat espérate, no me copió la... Ya, en el chat te acabo de pegar el link, haz clic ahí. Ya. Y ahí tienes tienes que acceder, únete a la clase. Acepta. Espera que te cargue. Cambia tu... No tiene que ser con la cuenta institucional. Tiene que ser con tu cuenta personal. Ya. Ahí estás. Te estás apuntando y ahí vas a ver todo. Perfecto, ahora sí. Eso, Martín. ¿Alguien más? Que la clase, las dos clases pasadas, yo estuve unos minutos nomás y me tuve que ir. Ah, ya, tienes que ponerte al día porque están abiertas las tareas. Ya, profe. Perfecto. Puedes dejar de compartir. Catalina, Cecilia, Daniel, Dailan, Esther, Ingrid, Yaciel, Josué, Lucas, Matías, Patricio, Sebastián. ¿Profe, una pregunta? Sí, claro. Dígame. Me dice... lista? Se pasa, la paso al grabar el video. Esto está grabado todo en mi computador, por tanto tengo la lista. Bueno, muchachos, llegamos hasta acá. Hay alguien que me pidió que me quede. El resto pueden ya irse, estamos listos.